Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de una manera mucho más distendida sobre algunos de los hechos más destacados de la semana. Para conversar sobre los temas que hemos seleccionado para este programa, saludamos a Ilian Cedeño. Ella es editora de la sección global del periódico Excelsior. Ilian, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Y qué tal termina su semana? Buenas tardes, gracias. Un gusto estar platicando con ustedes. Muy bien, una semana muy movida a nivel periodístico y en materia noticiosa. Por supuesto, semana con muchos temas y aquí vamos solamente a hacer una selección de algunos de ellos destacados de la semana, pero también para conversar sobre lo que hemos seleccionado para ustedes está con nosotros Gustavo Sierra, periodista y analista de política internacional de Infobae América. Gustavo se conecta desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Gustavo, bienvenido. ¿Y qué tal termina usted su semana allí en Argentina? Con mucho calor, un verano intenso en Buenos Aires. Terrible, y además de todo eso no la termino, tengo que seguir escribiendo para el periódico para el fin de semana, pero sí, una semana marcada obviamente por la guerra en Ucrania y los temas en América Latina sobre seguridad que nos están marcando a todos, haga calor o esté nevando como loco. Así es, a Ilian y a Gustavo les doy entonces la bienvenida, les agradezco por estar en conexión remota y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Camilo Gómez, periodista de la sección Mundo del diario El Espectador de Colombia. Camilo, bienvenido al programa, bienvenido también al estudio de France 24 y también usted, ¿cómo termina su semana? Bueno, muchas gracias Santiago por la invitación, también una semana muy agitada en materia de asuntos periodísticos y pues preparándonos también para lo que será una semana muy movida con el aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Tema que va a estar en la agenda periodística para los próximos días, claro que sí. Pues yo les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus opiniones, sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24, todo pegado, todo junto, para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales. Comenzamos entonces en México. Este país, lo vimos a lo largo de los últimos días, ha presenciado multitudinarias manifestaciones ciudadanas en rechazo a la reforma al Instituto Nacional Electoral INE. Para algunos sectores de la sociedad mexicana y también de la política de ese país, la reforma afecta a la democracia, pero para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma a este ente electoral es para hacerlo más eficiente y también para blindarlo en cierta forma contra la corrupción. La reforma, sin duda alguna, genera diversidad de opiniones en ese país. Comienzo dándole la palabra entonces a Ilian en Ciudad de México sobre lo que significa para los mexicanos esta reforma que ya fue aprobada y pues ya solamente resta prácticamente ponerla en marcha allí en México, pero divide aún más a la sociedad mexicana. Así es. Bueno, mira, desde hace algunas semanas empezó el movimiento para mostrar oposición a esta reforma que tuvo una propuesta inicial y bueno, de ahí surgió lo que conocemos como el Plan B. Ayer se promulgó en el Diario Oficial de la Federación y hoy entra en vigor. Pero como bien mencionas, hubo mucha queja, mucha oposición, miles de personas se concentraron en varias ciudades del país y en otras ciudades a nivel mundial para oponerse a esta reforma, pues dicen los ciudadanos y los partidos de oposición que viola la Constitución y además deja en números nulos al Instituto Nacional Electoral, lo cual complicaría la realización de elecciones. ¿Por qué lo comento? Porque en las reformas más bien las adecuaciones que se hacen a algunos artículos de la reforma electoral, pues lo que indica es una reducción importante en nivel de funcionarios. Queda al mínimo la operación, la cantidad de personas que laborarían en el instituto y con eso se compromete la realización adecuada de unos comicios. Además, se recorta el presupuesto. No se ha mencionado tal cual la cantidad ni cómo sería, pero sí ya se estipuló la reducción de los sueldos y salarios para los comisionados de este instituto, ¿no? En específico, en esto la gente lo que pelea es la violación a la democracia. Dicen que con esto se pone en riesgo el voto
Y aunque el presidente López Obrador argumenta que con esto se garantiza que no haya funcionarios corruptos, bueno, pues si pasamos de 10 funcionarios en un consejo distrital Sí. a 2 que van a quedar, sí se compromete bastante la realización de estos comicios. Bueno, le pregunto a Camilo aquí en el estudio de France 24 para luego cruzar a Gustavo en Buenos Aires. Usted ha seguido esta historia a lo largo de los últimos días, Camilo. Perspectiva de lo que significa esta reforma. Aparentemente simplemente un proyecto de la presidencia, pero no termina de calar entre los mexicanos. Sí, y entiendo perfectamente porque pues, siempre que hay un cambio en las reglas de juego, pues la gente suele asustarse. Con toda la razón. Y sobre todo entiendo mucho a los mexicanos porque, bueno, hasta el año 2000 teníamos como un partido predominante que era el PRI durante más de 7 décadas, y el Instituto Nacional Electoral fue una de esas instituciones que sirvió para promover una democracia más estable en el país y más participativa con otros partidos. Que tengamos una reforma ahorita de este sistema pues es muy alarmante para todos, y sobre todo creo que hay argumentos que se caen por su propio peso. El hecho de que el presidente López Obrador diga que se van a ahorrar más de 270 millones de dólares por el cambio en la reducción de los funcionarios, pues hay que pagar ciertas indemnizaciones, ¿no? Y está previsto que se van a gastar más de 280 millones de dólares en indemnizaciones de las personas que trabajan en el INE. Entonces, sí, pues no va a haber un ahorro, no va a haber becas para estudiantes como lo promulga el presidente López Obrador. Así que este argumento, que es el principal, pues se cae por su propio peso. Entiendo mucho la preocupación de los mexicanos y pues por eso las reacciones de tantos países como Estados Unidos frente a este cambio. Claro, y Gustavo, para cerrar esta primera ronda en la ciudad de Buenos Aires, ¿su opinión? Bueno, el INE ha tenido un papel preponderante en los últimos años en México, y por sobre todo para la democratización o redemocratización y los procesos electorales que se dieron desde el año 2000. Entonces, aquí no se trata de una reforma simple por parte del presidente AMLO, sino que esto es parte de lo que muchos de los presidentes populistas del continente están realizando, que son tratar de reformar las instituciones del Estado para mantenerse en el poder. Eso es exactamente lo que quieren hacer, y el INE es incómodo en el momento en que se quiera realizar cualquier tipo de maniobra durante unas elecciones en México, y ya ha probado que es eficiente, que ha logrado trabar algunas de las innumerables irregularidades que se producen en las elecciones. Y otra vez creo que el presidente López Obrador está haciendo una reforma innecesaria y solamente escudándose detrás de eso para algún tipo de posibilidad que pueda tener en el futuro. Gustavo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Así las cosas, y como ustedes explican el panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría tenido entonces, al haber sido aprobada esta reforma, un triunfo a nivel político. Puede ser un triunfo político, pero a nivel de la sociedad, de los votantes, de los mexicanos, esto le va a pasar una factura, le van a cobrar al presidente haber hecho esta reforma. Era una pregunta que nos estábamos haciendo algunos compañeros aquí en la redacción de France 24 y quería traerla aquí al programa para conocer su perspectiva. Gustavo. Esto lo que hace es mostrar una vez más que la sociedad está absolutamente dividida, no solo en México, sino en buena parte de los países en América Latina. En Argentina llamamos la grieta, y es simplemente una división política profunda entre un sector, para llamarlo de alguna manera, populista, que intenta ir por encima de las estructuras democráticas del Estado, y una sociedad que no sabe muy bien cómo contestar, cómo responder, qué hacer, y entonces se producen estas grandes movilizaciones que
el problema que tienen es que después no tienen una continuidad, no hay expresiones políticas después que las representen y terminamos en los típicos movimientos que también estamos viendo a raíz de estas movidas, que son los que se vayan todos, basta de política, la antipolítica, sí, la extrema derecha o la extrema izquierda como respuesta a estas grietas, a estas divisiones profundas, pero que en realidad no se pueden dirimir sí, concretamente políticamente, y que se van a dirimir finalmente en las urnas, pero son las que están marcando este periodo tan particular en el mundo, en esta claro, era de lo impensable, de lo imprevisible. Además que si miramos no solamente en México, sino en diferentes países, estos reclamos ciudadanos se quedan en eso, en marchas, en reclamos, en solicitudes, en pedidos, y no todos los gobiernos prestan atención o escuchan estos reclamos, o por lo menos se sientan a conversar y a entender qué es lo que están pidiendo los ciudadanos. Paso a preguntarle a Ilian, ya le doy la palabra a Camilo. A Ilian quiero conocer su opinión. Ilian, esto es un triunfo del presidente López Obrador, y esto los ciudadanos le cobrarán por lo menos no escucharlos, porque las manifestaciones han sido multitudinarias. Las imágenes que nos llegaban de la manifestación en el Zócalo en la Ciudad de México eran bastante impresionantes. Claro, mira, considero que desde hace tiempo ya se le está cobrando factura al presidente López Obrador, pero como bien dicen, hay una división muy marcada en el país, bueno, a nivel regional, pero aquí en México esta división se ha expresado en varios de las iniciativas, de las medidas que ha presentado el partido en el poder. Sin embargo, esta movilización, como mencionaban, no tiene una cara, un liderazgo. Entonces, corremos el riesgo de que se pierda precisamente. Y también hay otro punto. Hoy mismo empezó ya la batalla legal. Varios partidos presentaron, tienen 30 días para impugnar esta reforma, el plan B de la reforma electoral, y entonces todavía tenemos 30 días para ver cuánto hay estira y afloje, tanto de la oposición como del oficialismo. Y sí creo que el reflejo se verá en las urnas en las próximas elecciones, pero también ya veremos el impacto de esta reforma electoral. Entonces, sí considero que desde ahorita el presidente, con este reclamo multitudinario, ya está viendo que muchos de los que votaron hace unos años por él, ahorita salieron a manifestarse en contra de su propia medida. Y aquí en el estudio de France 24, Camilo, para el cierre de esta ronda. Opinión. Yo creo que el presidente López Obrador puede estar subestimando la capacidad de las marchas, y tenemos un ejemplo muy reciente que fue el que pasó en Estados Unidos en 2020 con Donald Trump, que siguió las mismas prácticas, desfinanció el sistema electoral de Estados Unidos, el servicio de correo también, y pues la gente contestó saliendo a votar en masa y saliendo a votar en masa contra él. López Obrador ha dicho esta semana que la gente pues que marche, y ha desestimado también los números de la gente que salió a marchar. Yo creo que no entender la capacidad de la gente para sentar su protesta más adelante, las elecciones de 2024, puede pasarle factura. ¿Usted cree que el presidente López Obrador está buscando perpetuarse en el poder, o por lo menos hacer un siguiente mandato así las leyes en México no lo permitan, o por lo menos garantizar que su movimiento Morena va a continuar en el poder con estas reformas? Son palabras fuertes, pero sí, estaría diciendo eso, sobre todo que hay muchos precedentes en las declaraciones de López Obrador y en la forma en que ha conducido, por ejemplo, las votaciones para sostenerle al público que todavía es popular ante ellos, como la votación que tuvimos el año pasado. Entonces, sí hay varios mecanismos que ha usado para manifestar que su intención es continuar en el poder. La misma pregunta para Ilian y Gustavo. Comienzo con Gustavo. ¿Sí o no, para cerrar este bloque de México? Gustavo, ¿sí o no? ¿El presidente trata de mantenerse en el poder, o por lo menos que Morena se mantenga en el poder? Sí, por supuesto. Es para eso lo que está ahí. Sí. Ilian, su opinión para el cierre. Sí, al menos el movimiento. Él ya dijo que se va a ir, pero sí su movimiento quiere que tome fuerza, que se mantenga. Y aquí yo preguntaría, pero no hay una oposición que ya tenga un líder que ahorita ya le haga competencia al presidente, ¿no? O al menos a los que ya están luciendo como sus
probables relevos de Ebrard, Sheinbaum. Sí. No tenemos todavía otro líder que haga contrapeso. No lo hay, por lo menos no hay una cara fuerte y desde fuera de las fronteras mexicanas no lo vemos tampoco así. Dejamos el tema de México hasta ahí, hay muchísimos más aristas para analizar sobre este tema, pero tenemos que avanzar con otros de los temas de la selección de la semana y es justamente el que tiene que ver con los presidentes de El Salvador y de Colombia que chocaron a través de sus cuentas de Twitter por la política carcelaria. Los mandatarios también se enfrentaron por sus respectivos logros, digámoslo así, en términos de seguridad en cada uno de sus respectivos países. Petro criticó al gobierno de El Salvador por la construcción de ese penal de máxima seguridad que alberga a unos 40.000 reos, lo llamó un campo de concentración. Entonces, por supuesto, como tenía que esperarse, pues Bukele respondió a través de la mejor forma que puede hacer y es a través de Twitter. Son dos presidentes que se manifiestan y dan su opinión todo el tiempo a través de las redes sociales. Bukele respondió dando argumentos para defender su política contra las maras y le dijo a Petro que los logros van mucho más allá de la retórica. Así las cosas, Petro ha tenido ya choques con los mandatarios de Guatemala, de El Salvador, de Perú, en donde ya es persona no grata, y tal parece que solamente se toma fotos con Boric, con el presidente Boric de Chile y con el presidente Maduro de Venezuela. Comienzo la ronda con Gustavo preguntándole su opinión sobre este rifirrafe, además a través de redes sociales, público, cada uno sacando lo mejor de sus logros en materia de seguridad. ¿Qué se puede decir de este tema? En principio, estamos en la segunda década del siglo XXI y en el medio de una revolución científico-tecnológica muy importante y hay controversias que son muy antiguas y cabezas que piensan muy viejo. Esto es en todo el continente, más allá de estos dos presidentes y de esta controversia. Pero que sí, obviamente están enmarcados. Creo que Bukele se monta en algo que obviamente hay que hacer y que tenía que hacer, que era terminar con las maras, había que combatirlas y como se sale de libreto permanentemente, también lo hizo en este tema. Una cárcel para 40.000 personas es un absurdo, es un campo de concentración realmente, más allá de la controversia y que lo haya dicho el presidente Petro. No se sabe qué va a hacer con estas personas, para qué están ahí, qué va a suceder en todo el tiempo en que estén en el lugar. 40.000 personas que obviamente le van a traer una cantidad grande de problemas. Sí. Entonces, creo que la raíz de todo esto es qué se hace y cómo se combate al narcotráfico, al terrorismo y a estos delincuentes organizados. No es fácil, la respuesta no es fácil. El experimento de Bukele todavía lo tenemos que digerir, todavía lo tenemos que observar, pero yo estoy convencido de que todo hay que hacerlo dentro de los márgenes democráticos y nada fuera de él. Sí, y lo que no es claro todavía de este experimento, como usted lo llama, Gustavo, es que no se sabe cuáles van a ser esos parámetros de reinserción de estas personas de nuevo en la sociedad salvadoreña. Están detenidos, están cumpliendo una condena por delitos que pueden haber cometido, eso por lo menos dicen, aunque hay muchas denuncias también de personas que arbitrariamente han sido detenidas, pero no hay un plan para la reinserción, o por lo menos no lo conocemos hasta ahora. Camilo, su opinión, además que el presidente de su país, Colombia, metido en esta controversia y pues a todo nivel a través de Twitter. Sí, bueno, creo que ustedes ya lo resumieron muy bien. Son tres ideas que surgen a partir de este debate sin ánimo de polemizar. La primera es que el presidente Petro parece ser incapaz de controlarse a la hora de hablar de asuntos internos de otro país. Y miren lo llamativo que resulta la intervención que hizo en este caso. Comienza diciendo, a mí no se me permite hablar de asuntos de otro país. Y viene un gran pero, seguido de 2 minutos, sí, hablando de asuntos internos de otro país. Ya lo hizo, como mencionaban hace un momento, en Perú.
donde ya es persona no grata, lo hizo también en Argentina, en el caso con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentándose a la justicia, lo hizo también en Chile después de los resultados de la constituyente, y llama mucho la atención que si su intención era hablar sobre derechos humanos, no se pronuncie. Bueno, la semana pasada ya fue cambiando un poco el discurso sobre lo que ocurre en Nicaragua o más puntualmente en Venezuela. La segunda idea también es sobre el problema que tenemos con la personalización del debate político. Antes eran los medios de comunicación los que ponían la agenda y ahora resulta que los medios estamos corriendo a esa personalización de las ideas políticas en una plataforma como Twitter, en donde los debates se dan entre dos figuras y no a nivel de institución, de Estado, sino de las mismas personalidades. Entonces, en los medios de comunicación, yo, por ejemplo, estaba corriendo porque hablaba Petro y uno tenía que hacerle el registro y luego hablaba Bukele y así, continuamente. Sí. Nosotros nos volvemos prácticamente una caja de resonancia, entonces habría que revisar también cómo estamos participando ahí. Y la última idea es que, pues, si bien uno puede estar... No puede estar totalmente de acuerdo con lo que hizo Petro en la manera en la que lo hizo. Sí es muy preocupante lo que está haciendo Bukele, y los organismos internacionales deberían estar siguiendo con más cuidado pues, lo que está ocurriendo en las prisiones de El Salvador. Y bueno, caja de resonancia, pues bueno, estamos debatiendo eso el día de hoy en el programa, acá lo estamos comentando, Ilian, ya le voy a dar la palabra, y sí, no es un pronunciamiento oficial a través de las cancillerías o a través de organismos internacionales, son simplemente opiniones personales que bueno, también está, sí, está bien ese debate por parte de los medios de comunicación de qué tanto peso le damos a estos comentarios en las redes sociales. Ilian, ¿su opinión sobre este tema? Sí, bueno, como bien mencionan, al final en la era Trump se designó Twitter como el portavoz oficial, ¿no?, de todo lo gubernamental. Sin embargo, también en los medios de comunicación nos hemos quedado en ese rebote de redes sociales, y si escarbamos un poquito y aterrizo en este tema de la megacárcel en El Salvador, pues justamente sí hubo una reducción en materia de homicidios, por ejemplo, de violencia y de homicidios, desde que abrió desde que puso el estado de emergencia, pero en esta cárcel todo lo que se ha filtrado y todo lo que se ha llamado esta violación a derechos humanos, la integridad de los mismos presos, pues compete a cada estado. Entonces sí, coincidiría en que el presidente Petro pues está volteando a ver y usando alguna política para comparar lo que aplicó en su país, ¿no? Mencionaba que cuando se hizo una estrategia similar en Colombia, pues tuvo resultados cuestionables. Y sí, también le contesta a Bukele que son dos personas, y Bukele un presidente millennial, que aterriza luego en retomar, ¿no?, publicaciones y mostrar que justamente hubo una deficiencia ya, y entonces le dice, ocúpese de lo suyo, yo me estoy ocupando de lo mío. Pero, ¿quién está interviniendo ahí? ¿Quién está mediando? Tenemos ahorita muchas instituciones y organismos internacionales centrados en la guerra, centrados en Estados Unidos, que es el foco permanente, y también en Perú, ¿no? Ahorita lo estamos viendo. ¿Y quién se está asegurando? Justamente cómo se está trabajando este programa para sacar a las pandillas de las calles. Y entonces el debate queda en qué le dijo uno al otro y no en el fondo de lo que están diciendo, ¿no? Claro. Entonces sí creo que esa megacárcel al final va a quedar en una estrategia político-mediática, ¿no? Claramente, y también estas críticas van desde un país que todavía no ha resuelto muchos temas de violencia. Colombia, a pesar de que ha mejorado algunas de sus cifras de violencia, sigue siendo un país muy violento y con muchas deficiencias de presencia de Estado en zonas rurales, donde prácticamente quien ejerce allí la actividad del Estado son grupos delincuenciales o grupos cercanos al narcotráfico o guerrillas. Y bueno, la realidad colombiana pues no es lo que vamos a debatir acá, pero pues uno tiene que entrar a criticar cuando tiene algo para mostrar, y tal vez lo de Colombia no es como lo más reluciente que podamos salir a mostrar en términos de seguridad. Para el cierre quiero hablar de ese liderazgo que intenta construir el presidente Petro, Ilian, de la izquierda en Latinoamérica. Muchos dicen que un poco a la sombra de Luis Ignacio Lula da Silva, que ya es un líder pues, de esta tendencia política después de 2 periodos presidenciales en Brasil, pero ¿cómo construye uno un liderazgo a nivel regional cuando lo que haces es meterte a criticar las políticas de los otros países? Es poco, no se puede entender claramente cuál es la estrategia a nivel internacional de Petro. Bueno, también hay que ver
un punto. Mucha gente sigue respondiendo a esto. Lo mismo, y lo mencionaba, no solo ocurre en Colombia, ocurre en México, ocurre en varios países que están gobernados ahorita por la izquierda en América Latina. ¿Qué pasa? Sigue respondiendo mucha gente a este discurso contestatario, a este discurso en el que no es de datos duros, no es un discurso presidencial de datos duros, sino de debate, de confrontación. Y hay gente que responde a ello, y lo vemos tanto en Colombia como en México, como en el mismo Venezuela, como sigue habiendo personas que no escudriñan en esos datos y en el ver que realmente esté. Y entonces para Petro le está funcionando de alguna manera, pero también le está funcionando avanzar en equipo. Ahorita vemos ese liderazgo que en algún momento empezó a asumir a nivel regional Andrés Manuel López Obrador. Petro y él van ahorita en conjunto, pero ninguno está tomando un avance claro. Sí. Lula retoma el poder y también, bueno, regresa al poder y también está mostrando querer ahí avanzar y limpiar todo lo que dejó Bolsonaro, pero no es un líder, uno que esté avanzando. Y entre ellos viene esta competencia, como bien dicen, del populismo. De Sí. si no brillo yo, no brilla alguien más. Entonces, mientras uno avance, vamos a estar viendo ese estilo de afloja entre esos líderes que están intentando tomar el control en el nivel regional. Pues vamos a ver en qué termina esta disputa mediática, tuitera, entre estos dos presidentes. Claramente esto no se va a terminar aquí. Esto ya quedó encendido ahí un escenario de confrontación y de críticas a nivel de Twitter y seguramente veremos más choques entre los dos. Rápidamente, pasamos de tema y nos vamos a hablar de un fallo histórico de la Corte Suprema de Panamá que rechazó reconocer el matrimonio igualitario en ese país. El ente público lo consideró que no es un derecho humano reconocido y que tampoco es reconocido por la Constitución de Panamá. La Corte indicó que es legítimo el reclamo por parte de los diferentes colectivos que presentaron esta propuesta y que han estado empujando para que haya una aprobación por parte del legislativo, pero no tiene categoría de derecho humano o fundamental. En ese país solamente se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Comienzo entonces aquí en el estudio de France 24 en Bogotá. Comienzo con Camilo. Opiniones sobre este tema que no sé si usted tiene la impresión que poco cubrimiento mediático ha tenido esta decisión en Panamá. Sí, es verdad, muy poco cubrimiento mediático a pesar de la importancia categórica para la región, especialmente para Centroamérica, en donde solo Costa Rica permite el matrimonio igualitario. Pero es particularmente llamativo en el caso de Panamá, que es una nación relativamente joven en materia de reconocimiento de los derechos para la comunidad LGBT. Hasta 2008 reconocieron que era legal mantener relaciones entre personas del mismo sexo. Y hay una gran gama de acciones que no son permitidas para los miembros de esta comunidad, como donar sangre, como participar de las fuerzas militares, entre otras cosas. Entonces, sí hubo, particularmente yo creo que estuvo marcado por los otros asuntos de la agenda que se llevaron, sí, como la confrontación entre Bukele y Petro, pero es un tema que sí vale la pena desarrollarse, sobre todo también por la influencia de la Iglesia en Panamá, que no ha permitido pues, claro, avances en esta materia. Paso a preguntarle a Gustavo en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, sobre todo viniendo de un país que tiene tantas políticas y ha sido uno de los líderes en la región de América Latina en cuanto a establecer derechos para la comunidad LGBTI y bueno, y para otro tipo de políticas para otras minorías. Sí, y creo que tenemos que volver a esto que te comentaba antes del pensar viejo, ¿no? De estar fuera de la realidad del siglo XXI. Y esto es lo que sucede en Panamá y lo que sucede en muchos otros lugares. Y es no entender que un chico de cualquier barrio pobre de cualquiera de nuestros países tiene un teléfono y o lo compró robado o lo robó, pero lo tiene. Y por lo tanto está conectado con la realidad de lo que sucede globalmente. Ya no se mueve con la realidad de ese pequeño
de esa pequeña esfera que quieren plantear muchos en algunos países. Y entonces es no entender realmente lo que está sucediendo y el cambio profundo que se está produciendo en nuestras sociedades. Entonces, no aprobar este tipo de iniciativas o de retrasarlas o de lo que sea, realmente es estar fuera de lo que piensa la gente, de lo que está viviendo la gente. Cualquier chico entiende que en cualquier lugar del mundo ya los géneros, de la misma manera que los conocíamos hasta hace 50 o 100 años atrás, o de la manera en que queríamos imponerlos, no funcionan más y ellos mismos no los reconocen en sus relaciones. Por lo tanto, son algunas acciones muy retrógradas que no tienen validez y que no van a tener... no van a ser respetadas por las nuevas generaciones. Y se habla de unos valores familiares, pero es que también el concepto de familia ha cambiado mucho a lo largo de los años y se mantienen valores dentro de un nuevo concepto de familia y unos nuevos valores acomodados o ajustados a la realidad actual. Eso también hay que verlo en perspectiva sobre este tema. Ilian, su opinión sobre este tema para ir cerrando y avanzar. Sí, coincido con Gustavo. Es ir en contra de la sociedad internacional, es ir en contra de casi ya 40 países que su legislación nacional permite el matrimonio igualitario y lo avala como legal. Es voltear a la realidad y querer enfrascarse en la visión de 6 de 9 magistrados, porque en Panamá 6 de 9 pues, votaron en contra. Entonces, ¿en dónde recae la decisión? ¿En dónde recae todo un año de debate que tuvieron la decisión de qué es aprobable o no, qué es avalable o no? Entonces, la sociedad panameña, con justa razón, está peleando por sus derechos y en qué momento, como mencionas tú, en qué momento se está mezclando la calidad moral y los valores que se han transformado con la visión de 6 de 9 personas que toman estas decisiones. Sí creo que está poniendo mucho en riesgo, mucho en juego la Corte Suprema de Panamá al estar manifestándose en contra de lo que ya está avanzando, porque bueno, menciona 36 países que lo avalan a nivel nacional, pero también hay decenas de países que a niveles locales en materia legislativa lo permiten. Entonces pues ir en contra de la marea. Sí, ir en contra de la marea, pero hay que decir que esto no es una moda, simplemente se le está dando un reconocimiento a unas minorías que anteriormente estaban siendo invisibilizadas, dado el contexto en el que estaban las sociedades en ese momento. Llegamos al bloque final del programa y tenemos que hablar del diario La Prensa, uno de los más emblemáticos de la prensa nicaragüense. Cumplió 97 años de su fundación. Es muy paradójico que este medio de comunicación tenga que celebrar su aniversario con toda su redacción en el exilio. Sus instalaciones fueron expropiadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. El diario ha calificado su situación actual como muy complicada, tal vez la más difícil de su historia. Las instalaciones, como decía, fueron confiscadas, sus recursos materiales también fueron confiscados. 3 de sus propietarios y directivos fueron desterrados, también despojados de la ciudadanía nicaragüense después de haber estado mucho tiempo en prisión, y parte de sus periodistas también están en el exilio. El diario, que está a punto de cumplir un siglo, son 97 años, ahora tiene que enfocar toda su actividad periodística en Internet. No puede hacer presencia de modo impreso, como lo fue durante muchos años. Comienzo por Ilian, en México. Perspectiva de esta censura mediática en Nicaragua, lo que ha sucedido, porque no es solamente el único medio que ha sido afectado por la censura del presidente Ortega, también hay otras radios y televisiones y otros medios digitales también. Sí, en especial en México se le está dando mucha atención al tema de Nicaragua porque, como mencionamos previamente, pues nuestro gobierno ha opinado al respecto, ¿no? Al respecto de todo lo que se vive allá también. Y bueno, en el diario La Prensa, lo que está viviendo, la expulsión de, como bien menciona, de sus colaboradores y más de 300 personas que estuvieron afectadas por estas medidas de Daniel Ortega, pues sí recaen a nivel internacional y generan una preocupación, tanto así que llegó a la ONU y ayer acusó al presidente Daniel Ortega de crímenes
de lesa humanidad. Estamos hablando de un tema que escaló bastante al grado de pues, ciertas acusaciones y declaraciones, pero que no le hacen mella al presidente Ortega. El presidente Ortega parece avanzar con sus ideas fijas y, bueno, los opositores en Nicaragua están enfrentando el cobijo, están recibiendo el cobijo de muchos otros países, muchos ya aceptaron nacionalidad, pero yo me pregunto, ¿y los que están en Nicaragua, que están viviendo este refugio y que no tienen otra opción que acatar pues las órdenes y lo que está buscando el presidente Ortega, en un régimen que no pregunta, sino que ordena? Entonces, yo sí consideraría que ahorita los que están fuera de Nicaragua ya tienen ese respaldo de muchas naciones y llegó hasta la ONU, pero hay que voltear a ver a los que están ahí, no tienen otra opción más que someterse a los Ortega Murillo, ¿no? Sí, y aquí en el estudio de France 24, Camilo, su opinión. Bueno, es muy triste para la sociedad nicaragüense poder despertar un día y no tener acceso a un periódico impreso. Hace poco hablé con el ex embajador de Nicaragua ante Naciones Unidas y él me comentaba precisamente eso, que ya en su país no se podía conseguir un solo periódico impreso. Han sido más de 50 medios cerrados por el gobierno de Daniel Ortega y va a continuar así. Como decía mi colega, pues está encaminado a continuar ejerciendo mecanismos para atornillarse al poder y es momento de que a través de los mecanismos multinacionales que tenemos aquí en la región, los presidentes aquí sí puedan hacer frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua y hagan un llamado de atención porque pues, las sanciones hasta ahora han sido poco productivas. Gustavo, su opinión para el cierre. Me queda un minutico, rápidamente y muy puntual, por favor. La primera es la censura es imposible hoy. Otra vez, el telefonito, en principio. Y luego, obviamente que no va a poder de ninguna manera terminar con la oposición. La oposición se va a seguir manifestando y el diario La Prensa lo va a seguir diciendo a través del medio que sea tecnológico. Por último, esta semana escribí una nota preguntándome sobre la salud mental de las personas que tienen el poder. Y yo creo que en el caso de Ortega y Murillo tendríamos que preguntarnos si alguien que quiere tener un trabajo en un supermercado tiene que pasar un examen psicológico, ¿cómo es posible que haya gente de este tipo que llega al poder sin que nadie sepa cuál es su verdadera salud mental? Pues ahí queda esa pregunta. Gustavo, Ilian y Camilo aquí en el estudio, les agradezco por haber estado con nosotros también, pues desde acá, desde France 24, nuestra solidaridad con los colegas periodistas nicaragüenses que tienen que ejercer su profesión en condiciones muy difíciles, muchos de ellos en el exilio. El ejercicio de la prensa debe ser completamente libre. Ese es tal vez el mensaje, la reflexión para el cierre del programa. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.